Bueno, abrimos entonces la primera carta de Pedro, nos vamos al capítulo 3. Quedamos la vez pasada en una sección que Pedro está terminando, que él arrancó en el capítulo 2, verso 13, por causa del Señor, someteos, y empieza eh, a dar una serie de pautas o instrucciones a los hijos de Dios en medio de una como ciudadanos, ¿no? En medio de una cultura y en medio de el esparcimiento al que Pedro se refiere, que no era una sola ciudad, eran varios lugares, ¿se acuerdan? Ahí al principio, en el capítulo 1, fíjense, dice dispersión, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, o sea, muchas regiones, muchos hermanos, y pasando momentos difíciles de persecución. Habían sido despojados de sus bienes, de sus propiedades, habían sido separados de sus familias, algunos habían muerto también, así que no era una situación fácil, pero venimos recordando que el Hijo de Dios tiene que tener una integridad independientemente de las circunstancias. Parecería que cuando todo va bien, ¿no? Somos buenos cristianos, pero la madera de la que estamos hechos se ve cuando. Y cuando no todo está tan bien, ¿no? Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, incluso personales, ¿no? Con nuestra salud y tantas cosas. Y ahí es donde se ve realmente de qué estamos hechos, cuál es nuestra fe. Eh, y Pedro les resume en 5 características o virtudes de... Responde a la pregunta quizás de cómo debiera ser la iglesia o los componentes de la iglesia. ¿Cómo debo ser yo y qué tengo que tener en común con cualquier otro hermano que uno cierre los ojos y señale al azar? Si todos tenemos que estar identificados por ciertas cosas, aunque somos distintos, en Cristo todos los hijos de Dios deberíamos tener ciertas características. Dijimos que eso, si lo queremos ampliar, se resume en algo que todos conocemos, que es el fruto de qué. Todos los hijos de Dios nos deberían conocer por tener que el fruto del Espíritu. Y Pedro solamente quiere mencionar acá, y para el contexto en el que escribe es entendible que así lo mencione. En el verso 8 del capítulo 3 dice, finalmente, o sea, resumiendo o terminando esta sección, sean todos. Y dijimos que este es parte del ser, no dice hagan esto, sino sean de esta forma, ¿no? De un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Quiero terminar esta sección hoy, si puedo. Dijimos que la primera virtud o característica que habla también de, a pesar de estar dispersos estos hermanos, recuerden, no se congregaban en un lugar como este, se juntaban en casitas y a veces lejos unos de otros, no se veían como nosotros todos los domingos, todos. Grupitos nomás, ¿no? Se encontrarían. ¿Cuántos serían? ¿5 o 6? No sé. Tampoco tenían que hacer mucho número porque iba a llamar la atención de quienes también los perseguían, ¿no? Sin embargo, todos, donde quiera que estén, tenían que tener que, dice ahí, la primera característica, un mismo sentir. Es decir, una misma perspectiva, un mismo propósito de orientación. No significa pensar estrictamente lo mismo o tener las mismas formas,
A lo largo del tiempo, distintos hermanos nuestros se han reunido de distintas formas, han tenido cultos de distintas formas, han predicado de distintas formas, pero la base, el norte de nuestra brújula ha sido siempre el mismo. ¿Cuál es? Glorificar a Dios por sobre todas las cosas, eso incluye obedecerlo. Y el mandato fundamental era predicar y hacer ¿qué? Discípulos, ¿no? Y hoy estamos en pie después de tantos siglos porque el Espíritu Santo nos ha impelido a seguir haciendo la voluntad de Dios. Y la iglesia no se destruyó a pesar de que es un movimiento que no usó las armas, que siempre pregonó el amar al enemigo, ¿no? Fíjense cómo otras religiones siempre nada que ver a eso, ¿no? Sin embargo, la iglesia subsiste hasta el día de hoy porque Dios así lo quiso y porque puso su espíritu en nosotros, que eso es lo valioso. Nosotros somos vasos de ¿qué? De barro. ¿Sí? No hay valor en nosotros por nosotros mismos, sino por lo que Dios hace a través de nosotros. Y fundamental para que esto pueda seguir adelante es que haya unidad. Y leímos los textos, ¿no? Jesús mismo, en su oración al Padre antes de padecer la cruz, ¿qué dice? ¿Qué le pide al Padre? Que sean uno, como tú en mí y yo en ti, ¿no? ¿Por qué dice? Para que los demás vean, la unidad que hay en la iglesia y la manifestación de eso es el amor. De esto ya hablé la clase pasada, así que no voy a profundizar. La segunda virtud que dice es compasivos. La palabra acá es sufrir con, aunque en el griego es simpateis, que de ahí sale la palabra simpatía, ¿sí? Pero no es la interpretación que tenemos, no dice sean simpáticos, no. Aunque un cristiano debería igual tener buen carácter, ¿no? Y ser, pero algunos somos más serios, no nos sale ser tan simpáticos. No se refiere a eso, sino el texto griego es sufrir con. Y ahí entramos en por ahí el texto que dice llorar con quién. Con los que lloran. Es esa parte del texto, ¿no? Tener la capacidad de ser empático. No mirar desde afuera. ¿Se acuerdan? En Santiago dice, cuando habla de la fe viva y la fe muerta, ¿qué dice? Si ves a tu hermano que no tiene ni que vestirse, está pasando necesidad y le decís, ven paz, hermanito, y tienes en tu mano cómo ayudarlo y no lo haces, ¿cuál es tu fe? Una fe muerta, ¿sí? Eso es empatía. No es alguien que describe la miseria desde un palco o desde un lugar distinto, sino es alguien que se conduele, que tiene empatía con el que está sufriendo. Vamos a buscar textos. Primero escuchamos Hebreos 10:34, dice... porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Bien, el escritor de Hebreos, no sabemos quién es, les habla a estos hermanos y dice que ellos habían tenido compasión de quiénes. ¿Qué dice el texto? No de cualquier preso, de los presos, los hijos de Dios que habían sido presos. ¿Sí? ¿Apresados por qué? Y por llevar el evangelio, por ser de testimonio, ¿no? De Cristo. Saben que Pablo sintió en carne propia la falta de compasión. En su segundo encarcelamiento, cuando le habla a Timoteo, ¿qué le dice a Timoteo? Nadie estuvo a mi lado, ¿no? Sin embargo, Pablo, ¿qué dice? No estuve solo, ¿quién estuvo? Quiero decirte esto, hermano, dependamos del Señor en todo siempre. Muchas veces ponemos nuestro brazo sobre otro hermano y no significa que nosotros no tengamos que ser fieles o personas íntegras o personas, como dice acá, compasivas. Pero, hermano, fallamos, yo fallo. Te voy a decepcionar posiblemente en algún momento, hasta te puedo herir. Pero el Señor no falla y no hiere. Él está siempre. Entonces nuestra confianza primera, ¿en dónde tiene que estar? En el Señor. Porque aún los hermanos y la iglesia que Pablo mismo se había deslomado y había sufrido por ellos, en un momento lo dejaron solo.
y en el momento que más lo necesitaba. Nosotros a veces nos pasa lo mismo, hermano, ¿eh? Fallamos en el momento que más se necesitan y a veces hasta acusamos al hermano que necesita necesidad, que está pasando por dificultad. El Señor no falla. Así que no pongamos excesiva confianza en el hombre porque los hombres fallamos. El Señor no falla. Y a veces el Señor va a poner a tu lado al hermano que menos pensaba que iba a estar a tu lado para darte palabra. Consideremos esto, algo que estos hermanos en una situación difícil de persecución debían tener, era de ser compasivos. Muchas veces pasa, hoy decía Andrés, cómo nos acostumbramos, por ejemplo, a un sonido y hasta que nuestro cerebro se olvida de que ese sonido está. Ojo, nos podemos acostumbrar a las miserias también, que ya no nos hacen demasiado al corazón, ¿no? Y personas incluso que trabajan en situaciones difíciles, en criminalística, en tantas cosas, ya la sangre no les hace nada, ya, ¿no? Empieza porque el ser humano es un ser de costumbres. Bueno, seamos compasivos, no nos acostumbremos al mal del hermano, sino seamos empáticos, pongámonos en el lugar para asistir. La iglesia siempre a lo largo del tiempo estuvo para asistir al débil, para asistir al necesitado, al propio primero, después a los de afuera, pero primero a los nuestros hermanos. Y el texto de Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que decíamos, ¿no? Aún personas que han sido también referentes, consejeros, pastores, etcétera, también han fallado y tienen la capacidad para fallar porque hay en nosotros una carne con la que luchamos todos los días. Pero Jesucristo es el sumo sacerdote que se compadece, que sabe lo que estás pasando porque Él padeció. Fuiste traicionado por alguien, el Señor fue traicionado. Fuiste lastimado por alguien, el Señor fue lastimado. Te insultaron, te agraviaron, el Señor también. Pasás soledad, el Señor pasó soledad. Sufriste abandono, el Señor fue abandonado por sus amigos. Así que Él puede compadecerse de todo. Entonces vayamos a Él, primero que nada, vayamos a Él en cada necesidad. El segundo punto, avanzo, dice, amándonos como fraternalmente. Acá no habla del amor agape, que es el que todos conocemos, que es el amor que se da sin esperar nada a cambio, es el amor de Cristo. Tiene que estar en nosotros y la palabra dice que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos la capacidad de amar como Cristo amó. Pero acá Pedro está puntualizando un poquito más. En personas que habían sido despojados de sus bienes y habían roto sus vínculos familiares, dice, ámense como si fuesen una familia. Eso es fraternalmente. La palabra es Filadelfoi y hace referencia a los hermanos de sangre biológicos. Ámense como si fueran una familia. Eso le está diciendo Pedro. A pesar de las necesidades que tenían y que no tenían y habían perdido hermanos, parientes, ellos tenían la capacidad de encontrar a sus hermanos ¿en quién? En el que tenían al lado. Porque compartían algo que los hacía eternos, ¿qué era? A Cristo. Cristo nos dio eternidad al lado de Él, hermano. Nos vamos a ver, nos tenemos que llevar bien, nos tenemos que amar porque nos vamos a seguir viendo toda la eternidad. Entonces, empecemos a practicar el amor fraternal, ¿sí? Con más razón, en este sentido de que habían ellos perdido su familia, sus seres queridos, tenían entonces ahora una nueva familia. ¿Sí? Y entonces es imperativo, ámense fraternalmente, búsquense como si fueran una familia real. Eso le está diciendo Pedro aquí. Cuarto punto, ¿qué dice? Misericordiosos. Literalmente significa de entrañas tiernas. Ustedes sepan que en el contexto en el que se escribe, se pensaba que el centro de todas las emociones, la voluntad, no estaba acá arriba. Estaba acá. Incluso la traducción mente, nosotros enseguida decimos mente acá, ¿no? Si, por ejemplo, si yo te digo que te cortan el brazo, ¿dónde está Nicolás? ¿En el brazo o acá?
¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi ser? Si me cortan una pierna, acá, ¿no? Si me cortaran todo el cuerpo y queda la cabeza, ¿dónde está Nicolás? Nosotros todos estimamos que estamos acá. Pero ustedes piensen que en tiempos antiguos se creía que el cerebro era un refrigerante de la sangre nada más. Con el tiempo, el avance de la ciencia se saca. Pero nuestro ser en integridad, recuerden que la ciencia sigue avanzando y sigue descubriendo cosas, se habla de un segundo cerebro. ¿Dónde está el segundo cerebro? Por ende, incluso hasta nuestras emociones también están influenciadas por hormonas y cosas y neuronas de nuestro intestino. La otra vez leía que nuestro intestino, solo el intestino tiene 10 veces más neuronas que un caracol, por ejemplo. Y el caracolito vive y hace su vida y se reproduce. Nuestro intestino tiene como 10 veces más neuronas que un caracol. Así que ahora cuando nos preguntamos dónde está Nicolás, está acá y no sé, está en un montón de lados, ¿no? Pero la idea es que ellos entendían que el centro de todo estaba en las entrañas. Algunas traducciones dicen incluso los riñones, ¿no? Porque era donde ellos sentían las cosas cuando pasaba algo, ¿no? Entonces, o el corazón, ¿no? Por eso se habla mucho de eso. Y es todo nuestro ser, hermano. Nosotros no anda la cabeza sola, ¿no? Cuando habla de la iglesia como un cuerpo que dice que tiene miembros, todos están dispersos y todos están unidos. La metáfora es excelente. Entonces, de buenas entrañas, o de entrañas tiernas, o de buen corazón podría también traducirse. Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Bien. Interesante, ¿no? Porque dice, sean como quién. ¿Qué más se acuerdan? Dice que tenemos que ser como es Dios. Sean santos, ¿no? Como vuestro Padre. Y así habla de una cualidad de hijo que tiene el Padre. ¿Y por qué nosotros podemos tener esas cualidades que tiene el Padre? Algunos podrán decir que, bueno, porque fuimos creados que a imagen y semejanza. Es cierto que el hombre natural puede ser misericordioso, puede ser amigable, puede tener estas cosas porque en la creación también tenemos imagen de Dios. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, ahora hay algo que no nos excusa a nosotros de poder ser como es nuestro Padre. Entonces, por eso es la demanda. Algunos interpretan ser santos como Dios. Nadie puede ser santo como Dios. Los seres, hoy cantábamos lo que los ángeles cantan santo. ¿Saben cómo cantan santo santo? Tapándose los pies y la cara con sus alas. De esa forma cantan santo santo. Es decir, cuando se habla de los atributos comunicables de Dios, que se dice la santidad, yo no estoy tan convencido de que la santidad de Dios sea un atributo comunicable en nosotros. Ahora, ¿en qué sentido? En la practicidad de esa santidad, de aborrecer el pecado, de tantas cosas. Pero nadie puede ser santo como Dios es en su majestad, ni los ángeles, no lo son ni los que están adorándole en el trono, ¿sí? Ahora, nosotros, dice, fuimos santos porque en Cristo fuimos separados para Él, apartados. Y nuestra vida tiene que ser una vida santa, que aborrezca el pecado y que todos los días luche para sacarnos esas vendas podridas y ponerlos la prenda que corresponde a hijos de Dios. Por eso también dice, vivan como es digno del Evangelio, como es digno de ser hechos hijos de Dios. Así que la misericordia, cuando hermanos somos misericordiosos, estamos manifestando un atributo de Dios. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bien. Otra cosa que Dios hizo con nosotros y que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo se expresa esa misericordia? La parte más evidente y más práctica es perdonando.
Si te cuesta perdonar es porque no sos tan misericordioso que digamos, ¿no? Algunos perdonamos muy fácilmente a los niños, ¿no? Que meten la pata y está bien, se mandó una y los perdonamos muy fácilmente. Ahora los más grandes no perdonamos tan fácilmente. Nos cuesta un poco más, ¿no? Y a veces somos selectivos, ¿no? En ser misericordiosos, con tal sí, con tal no. Y lo mismo con el perdón. Si te cuesta perdonar, es porque no estás siendo misericordioso como Dios lo fue conmigo, ¿no? Y hay cosas entonces a revisar. De un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, y el quinto punto, ¿cuál es? Amigables. Algunas traducciones, ustedes que leen otras versiones, ¿qué dicen? Algunas traducciones van a ver que dice humildes, y es una variante textual. Pero el texto que nosotros usamos, que es el texto mayoritario, habla de esto, de amigables, philo from. ¿Qué significaba este o qué tenía implicancias para el tiempo en que se escribe? Porque las palabras tienen su significado, pero también el tiempo en el que se utilizaban. Significa literalmente de disposición mentalmente amigable hacia el otro. Ya de movida vas con una buena disposición. Pero ¿cómo se usaba más este texto? ¿Saben qué? Con respecto a la hospitalidad generosa. No era fácil ser hospitalario en esa época, ¿eh? Y venía el hermanito corriendo porque estaba siendo perseguido y te golpeaba la puerta. ¿Ahí ibas a poner en riesgo tu casa, tu familia, tus hijos, albergando a un perseguido que fue descubierto? Vieron que no es tan sencillo. Sin embargo, continuamente en el Nuevo Testamento habla de esto, ¿no? Dice que muchos incluso hospedaron que ángeles, ¿no? Entonces, es la disposición amigable para abrir tu casa de forma generosa con tu hermano. No se le abre tampoco la puerta a cualquiera, de la casa. Sobre todo con los riesgos que hay. El enemigo también está buscando destruir, así que pero con tu hermano hay que tener una disposición, sobre todo en el tiempo en el que Pedro está escribiendo, tiempos de persecución. Hechos 28:7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Bien, esa es la idea de este texto. Y ese hombre no era cristiano. ¿Se acuerdan qué episodio fue ese? Fuerte. El naufragio, muy bien. ¿Dónde naufragan? ¿En qué isla? Muy bien. ¿Y qué le pasó a Pablo? ¿Se acuerdan? Estaba haciendo fuego ahí y... ¡Oh! Le picó. Qué difícil, ¿no? Y decían los lugareños, está meado por un dinosaurio, ¿no? Parafraseo lo que decían estos hombrecitos. Pero vieron que es la versión Nicolás llega al hombre. ¿Qué pasó? ¿Se hinchó y se murió? No le pasó nada, ¿no? El Espíritu Santo, ven que tiene poder, ¿no? Y entonces, por la gracia de Dios, Pablo puede hacer también algunos milagros, se convierte en algunos y recibe una generosa hospitalidad de este hombre. Este hombre aplicó el hecho de ser amigable. Otra persona que fue muy amigable en el segundo viaje de misionero de Pablo cuando cruza Europa, ¿se acuerdan? Una mujer muy amigable fue. Cruza Europa, llega a Filipo. ¿Había sinagoga en Filipo? ¿Había sinagoga o no en Filipo? ¿Dónde se juntaban? ¿A quién encuentra? Un grupito cerca del río. Estaban muy bien. Estaba Lidia entre otras mujeres. ¿Y qué hacen? Se acercan a ellas, les predican el evangelio. La palabra dice que Dios abre el corazón de Lidia. Fíjense. En nuestra salvación no hay nada en nosotros que podamos el día de mañana decir, yo fui salvo porque yo la tuve clara. El Señor actúa en los corazones y en las mentes. ¿Y Lidia qué hace?
acepta al Señor e inmediatamente muestra que, dice Lucas, que es el narrador, nos rogó y nos insistió a que vayamos a qué, a su casa. ¿Qué hubo en Lidia? Esto que Pedro les reclama a estos hermanitos que debía haber. Fue exactamente una hospitalidad generosa, cordial. Sí, Lidia fue amigable. Somos a veces un poco reticentes, ¿no?, para abrir la puerta de nuestra casa. Y yo lo entiendo a eso, yo también lo soy. Yo no soy de abrir la puerta de mi casa a cualquiera, ni ando invitando a todos a mi casa. Pero entendamos la situación, hermanos que tienen necesidad, que nuestra casa pueda estar abierta para suplir necesidades. La casa no es solamente el albergar una persona, es recibir un hermano para orar por él. En su tiempo, el ser amigable y el ser hospedador era para tener la reunión los domingos. ¿Estabas dispuesto a abrir tu casa para que también, en medio de un riesgo persecutorio, y voy a abrir mi casa para tener la reunión? Y no, la pensarían 2 o 3 veces o 10 veces. Y bueno, esto es parte también de eso. Es decir, fíjense que estas 5 cosas, sin estas 5 cosas no iba a poder manifestarse la unidad necesaria para que esa iglesia perseguida pueda mantenerse en pie. Porque a pesar de que el Señor suple todo en nosotros, somos necesarios, cada uno de nosotros, poder hablar, charlar, conversar, orar unos por otros. Y sí, hermanos, y eso es por lo que Cristo también murió, para formar un cuerpo en el que con capacidades distintas, talentos distintos, ministerios distintos, todos que podamos contribuir, que el ojo no diga a la mano no te necesito, ni la oreja a la boca, ni que todos querramos ser un ojo, como dice también Pablo hablando de esta hermosa metáfora y comparación. Todos hemos sido puestos y el Espíritu distribuyó como Él quiso a cada uno, como Dios quiere, ¿para qué? Para el buen funcionamiento y para la unidad de la iglesia. Estas 5 cosas no abarcan lo completo de todo lo que nosotros debemos ser. Cuando leemos las cartas incluso de Pablo, empezamos a leer un montón de cosas que tiene que haber en nosotros. Pero Pedro recuerda estas 5 en el contexto en el que estos hermanitos están. Estas cosas iban a hacer que ellos queden unidos y amalgamados a pesar de esa situación. Y Pedro les trae a colación un texto que es el verso 10, ¿no? Porque el 9 dice, lo que iba a salir o lo que iba a ser inmediatamente consecuencia de estas 5 virtudes era que nunca iban a devolver mal por mal, ¿verdad? Si alguien es misericordioso, amigable, se ama fraternalmente, son compasivos, nunca iban a devolver ¿qué? Mal por mal. Dice, ni maldición por maldición, sino por el contrario, ¿cómo? Bendiciendo sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Estamos en el verso 9, ¿sí? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice? La lengua. Hacete al silencio, diría Andrés, ¿no? Y el Señor mismo dice, seamos más prontos ¿para qué? Para oír que para hablar, porque la lengua, la boca cuando se abre, Santiago dice que puede haber un fuego, ¿no? Que incendia todo. Primera Pedro 2:23, ya les había recordado esto, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que ¿qué? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendar es ponía en las manos de otro. Es decir, ¿saben qué? El corazón no acumulaba rencores. El Señor no acumulaba rencores en su corazón. Él es el ejemplo supremo de esto. ¿Qué pasa a veces en nuestro corazón? ¿No? Y a veces tenemos discusión con algún hermano y nos saca cosas de hace 10 años atrás que ni vos te acordás. ¿Qué acumuló? Rencor.
no pudo perdonar. Dejó que el tiempo pasara y aliviara esas emociones que tenemos, que sí, el tiempo a veces esas cosas, a veces ayudan para poder meditar, pero poder perdonar, pero no podés sacar a relucir algo que te hice 10 años atrás. No perdonaste, guardaste rencor. Y esto tiene que ver con también lo que se habla en su palabra, que dice de la abundancia de qué. ¿Qué hay en nuestro corazón? Que en nuestra boca hay cosas feas que salen, ¿no? Pensemos en esto, en el ejemplo supremo. Aun cuando Jesús recibió injustamente todo lo que recibió, Él no acumuló ni bronca ni rencores en su corazón. ¿Qué hizo? Pasó, dice, esta es la expresión, ¿no? Ponía en manos de otro. ¿De quién? Del Padre. Y esa debe ser nuestra práctica. ¿Te ofenden? Pónelo en las manos de Dios. Libera, perdona. La virtud en un hombre, dice Proverbio, está en pasar por alto las ofensas, no en guardárselas adentro. Y buscar represión, ya me va a ver, ya lo voy a cruzar. ¿No? Sí, la guardamos adentro porque es natural que en nosotros salga la venganza. Por algo las películas de Hollywood de acción todas tienen que ver con venganza. Le mataron un hijo y él terminó matando a todos, ¿no? Y nos gusta porque las vemos. Dice, ahora se va a vengar el tipo y ¿no? Y vemos. Pero el Hijo de Dios tiene que seguir el corazón de su Redentor. Las pisadas del Maestro cantamos. Y bueno, pero acá no me gusta tanto, ¿no? Porque se la tengo que devolver. ¿Cómo no? ¿Me vas a privar de eso, Señor? Sí, es pecado. No me agrada. Cristo dejó todo en manos del Padre y padeció por nosotros cuando aún éramos pecadores, no merecíamos nada. Y el Señor hizo así. Tenemos que practicar esto, hermano, en nuestro corazón, ¿eh? Tenemos que ver para adentro qué es lo que hay, porque de esa abundancia va a brotar lo que haya también en nuestra boca. Y buscamos entonces, ya para terminar con esto, varios textos. Yo sé que hablamos de esto cuando tocamos Santiago, pero nunca está de más repetir y volver a leer textos. Vamos a leer varios textos. ¿Quién quedó con el micrófono? No sé. Santiago 1:26, ¿qué dice? Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Uf. Arranquemos Santiago. Ustedes saben que a Lutero no le gustaba mucho Santiago, ¿no? La dejó a lo último en su traducción. No era específicamente por esto, ¿no? Pero Santiago es una de las cartas más prácticas para los cristianos, ¿no? Y si se quiere también confronta bien con lo que hay en nuestro corazón. ¿Te crees religioso? Y le voy a preguntar a los demás a ver cómo hablas, ¿no? A ver si sos tan religioso como decís que sos. Santiago 3:2-12. Esa es la cita más larga que tengo. Gracias, Nico. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde querramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuerte que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial
agua dulce y amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Bueno, es una versión un poquito suavecita, ¿no? Hay mucho para sacar de este texto. La realidad es que por nuestra carne vamos a ofender con nuestra lengua muchas veces. El problema es cuando eso no nos importa. Yo soy así. ¿Vieron que se escucha mucho eso? Dios me hizo así, ¿no? Y no. O sea, así es tu carne, pero Dios no quiere que seas así. A veces nos preguntamos cómo hablaría Jesús en ambientes cotidianos, porque tenemos como Él hablaba en sus sermones, en sus parábolas, ¿no? Incluso cuando Él confrontaba a los religiosos de la época. O sea que hay ejemplo en Cristo para decir cómo también a veces tenemos que confrontar con ciertas cosas. Cuidemos igual nuestra lengua, porque la idea en la confrontación tampoco es la de herir corazones, en todo caso es la de restauración. Gran cualidad de lo que hay en nuestro corazón es cómo hablamos, cómo le hablamos a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Ahí donde nadie nos ve, como dijo el profeta Alejandro Sanz, puedo ser o no ser, ¿no? Pero tu esposa sí te escucha, o tu esposo también, y tus hijos te escuchan también. Ahí se ve lo que hay realmente en el corazón. Acá todos hablamos dentro de todo un mismo idioma religioso, si se quiere, ¿no? Pero ¿y afuera? ¿Y tu compañero de trabajo? ¿Le contás chistes groseros? ¿Hablás desbocado como hablan todos los demás? ¿O ven en vos una diferencia incluso en el hablar? Porque créanme que en eso también los de afuera se fijan, ¿eh? Este va a la iglesia, pero mira cómo, ¿no? Sobre todo en nuestro trato con nuestros hermanos, por quienes Cristo murió. Y el valor que tiene cada hermano delante del corazón de Dios, a veces nosotros despreciamos eso y lo hacemos con nuestra boca. Proverbios 21-23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Bien, gran verdad, ¿no? ¿Cuántas cosas nos arrepentimos de haber dicho? Si no hubiese dicho tal cosa, ¿no? Desató un tremendo problema. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Bien. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Bien, ya fijémonos que Dios también no solo mira el corazón, mira también que nuestras actitudes, o sea, nuestra boca. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Bien, Proverbios 6:16-19. Un cachito que se me fue. Proverbios 6:16-19. Hay 6 cosas que el Señor odia, no, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Bien. En este caso, en la familia de la fe, podría decirse, ¿no? Y ahí entramos también en lo que se habla, por lo cual el pueblo también, pueblo de Israel, fue muchas veces castigado por Dios por 2 cosas. Una, ¿cuál era? Muy bien. ¿Y la otra? La murmuración. ¿Sí? Dentro de esa palabra murmuración, ¿qué entra? El chisme, la queja, la maledicencia, es hablar mal de. Y todo lo que tiene que ver con nuestra boca
generar pudrición. Ahora vamos a ver otro texto también que habla de eso. Mateo 12, vas a leer, yo te dije del 36 al 37, del 34 al 37. ¿A quién le había tocado? Dale, Santi. Mateo 12, 34 al 37. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Perfecto, ¿no? Sí. Bueno, el Señor tenía, viste, para cierto grupo de personas el apelativo correcto. Y hablando de la lengua, bueno, entendemos que la lengua bífida de las serpientes no es muy agradable que digamos, ¿no? Tampoco es agradable para Dios lo que sale de nuestra boca. Y acá hay dos conceptos que sí me interesa recalcar, porque hay como si fuese dos imperativos. Uno es poner freno, y eso es un acto consciente, aunque hay personas que parece que no tuviesen freno. ¿Vieron? Dice, ¿cómo habla? Este habla hasta por los codos y a veces hablan y no se dan cuenta que están ofendiendo. Es decir, hay un acto consciente en nosotros de decir, cuidado, midamos lo que decimos, ¿sí? Pero hay un problema, que eso no es solo suficiente, porque en nuestro corazón dice, si hay abundancia, o sea, si rebasa, ¿vieron esas ollas a presión? La tapa resiste hasta cierto punto, pero hay un momento que ¿qué? Hay dos actos en nosotros, hermanos, que tenemos que hacer. Poner freno. Pero si nosotros solo ponemos freno y en nuestro corazón hay una ebullición de rencor, de envidia, de un montón de cosas, la boca no va a resistir tanto. Cualquier chispita va a hacer que lo que está en ebullición y haciendo presión acá, ¿qué? Y salga. Entonces son dos cosas las que tenemos que hacer. Medir nuestras palabras, pero sacar lo que está acá. Porque el acto de medir nuestra boca, ahí va a haber un momento que hay tanto en nuestro corazón que no se va a poder. Vamos a durar poco. Entonces es un doble mandato. Examinar el corazón. Si hay rencor, si hay falta de perdón, si hay envidia, si hay altanería, lo que sea que haya. Porque la palabra de Dios dice, quítense de vosotros, y empieza una lista. Pues si eso hay una iglesia así, querido, porque también tenemos carne y tenemos que ir sacando cosas. Si no sacamos del corazón esas cosas, el freno te va a durar poco. Porque es como una olla a presión. Entonces son dos ejercicios. ¿Meditamos lo que decimos? Sí, pero miremos lo que hay acá. Porque decimos lo que decimos porque sale de acá adentro. El Señor lo dijo. ¿Hay tesoro o hay porquería acá adentro? Si no tenemos ese ejercicio, nos va a costar 10 veces más. Entonces, miremos nuestro corazón, pero también pongamos freno. Y el último texto es Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Bien. Esa palabra corrompida en el griego es sapros. Saben que las versiones a veces están un poco suavizadas. Lo que está diciendo ahí Pablo es ninguna palabra podrida salga de su boca. Pero la idea en la que se usaba esto era de las frutas podridas que tenían capacidad de ¿qué? Lo que le está diciendo, cuidado que no salgan palabras que salen de un corazón en un estado medio de putrefacción, pero que tienen la capacidad de ¿qué? De seguir pudriendo. Hermanos, con nuestra boca podemos podrir al de al lado. Y Pedro tiene en consideración esto, por eso no es porque sí que dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene. ¿Querés que se manifieste la comunión que el Señor por la cual oró? Cuida tu boca y cuida tu corazón.
Las palabras podridas no se refiere estrictamente a las groserías. Tiene que ver con esto de la murmuración, del chisme, eso pudre. Porque encima pasa de uno a otro, a veces muy rápido. A mí a veces me ha pasado que compré fruta, la dejé incluso en la heladera. Se pudrió una, a los 2 días voy, las 3 que estaban al lado podridas también. Termino con esto. Tengamos cuidado. Los grupos pequeños pueden ser de bendición, hermanos, pero puede que caigamos en lo que Pablo también dice. Ustedes no se juntan para lo mejor, se juntan para lo peor. Cada vez que nos juntamos los santos, no siempre nos juntamos para lo mejor. Ojalá fuera así. A veces nos juntamos y generamos un cajón podrido, con lo que hablamos. Cuidemos nuestra boca, el chisme, la murmuración. Eso no agrada a Dios, ya lo leímos en las cosas que abomina su alma. La palabra es repulsión, ganas de vomitar. Eso le genera a Dios cuando nos escucha a nosotros murmurando. Yo a veces pienso, qué bueno es Dios. Miren si Él tuviese que actuar hoy como actuó con la hermana de Moisés. Capaz que estamos teniendo la reunión en un leprosario. Qué bueno que es Dios, qué misericordioso, pero cuidado porque su misericordia también tiene un límite. Y Él porque nos ama a veces, ¿qué hace? Y nos tiene que corregir. A veces levantamos el dedo al cielo cuando nos pasan cosas. Y bueno, pensá antes porque quizá es una corrección del Señor. Está haciendo de pudrición al resto. Y el grupo pequeño está muy en paralelo con lo que estos hermanos tenían, porque estos hermanos tenían la cena en sus casitas, eran grupos pequeños. Y entonces Pedro les tiene que recordar, cuidado, porque estás en un grupo pequeño, pero el que está ahí arriba ve todos los grupos y todos los corazones. Y vos podés generar pudrición ahí, pero el que se va ahí se va a otra casa y lleva pudrición a otra casa. Cuidemos nuestro corazón. Las palabras revelan, hermano, lo que hay en nuestro corazón. Pero ofenden a Dios, primeramente, y atentan contra la unidad de la iglesia. Y no hay mayor y más sana confrontación que si en tu grupo pequeño hay como hábito murmuración, queja. Bueno, te plantás, no hay mejor confrontación sana que decir, hermanos, esto no agrada a Dios, esto no hace bien, si esto sigue así, no me voy a poder seguir congregando con ustedes. Porque hay un concepto que a veces pasamos por alto. Mi comunión o mi relación con mi hermano no es incondicional. Vuelvo a repetir, la comunión en la iglesia no es incondicional. Y hay 2 cosas en la eclesiología nuevotestamentaria que hacen que yo ni tenga que comer con el que se dice ser hermano. Uno, el que habla doctrinas alteradas, que van en contra de las doctrinas fundamentales, de la gracia, de la fe, del amor. Un ejemplo de eso eran los judaizantes. Con esos ni comas. Y el segundo grupo eran los que diciendo ser cristianos viven vidas, hay una lista larga, va desde los perezosos hasta los inmorales. Y llega la palabra más dura que dice saquen al perverso de ustedes. La comunión no es incondicional. Si tu grupo pequeño es un grupo de murmuradores, confrontá pero salí. No estás obligado a tener comunión con todos. Miremos nuestro corazón y que nos juntemos siempre para lo mejor. Porque como dice acá, sabiendo que fuimos llamados para heredar ¿qué? Bendición. Entonces nuestra boca tiene que llevar gracia y bendición. Es para mí primero esto, ¿eh? Es para mí. Porque muchas veces con mi boca he ofendido, ¿no? Y termina diciendo el 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es muy difícil que alguien quiera tener algo con vos si vos refrenás tu boca, cuidás tu corazón, sos amigable, compasivo, misericordioso y buscás la unidad. Y esto es lo que Pedro les dice a estos hermanos. Me pasé, perdónenme,
voy a terminar la clase que viene con la posibilidad de que aún siendo ejemplos, también podemos sufrir males. El Señor Jesús fue el ejemplo de lo santo y lo perfecto y sin embargo, ¿qué padeció? Injusticia. Bueno, y Pedro también va a tener para decirnos qué pasa en esos casos, ¿sí?